Muy bien, pues vamos a iniciar. El tema que vamos a ver hoy es organismos internacionales y tratados internacionales y vamos a ver cómo esto se entrelaza con el tema de la estrategia y también con el tema que platicábamos hace un momento de cultura organizacional. Primero, ¿qué vamos a entender por organismos internacionales? Una organización internacional hace referencia a toda organización que se encuentre formada por sujetos de derecho internacional público. Debe estar regulada, así como tener presencia internacional. Recordemos que a nivel internacional vamos a tener dos grandes derechos, el derecho público y el derecho internacional privado. En el derecho internacional privado se van a regir principalmente todo lo que tenga que ver con los acuerdos, contratos entre personas y entre empresas. Y el derecho internacional público es cuando ya lo puedes llevar a instancias superiores e incluso a temas de gobierno o de juicios internacionales, ya mucho más derivado del tema del derecho internacional público. Esta debe estar regulada y debe tener presencia internacional. Debe contar con una serie de miembros, normas, así como presencia internacional para que sea catalogada como tal. Debe perseguir una serie de objetivos, los cuales deben ir en línea con el fin para el que se crea dicha organización. Es decir, no podemos tener una organización o pensar en crear una organización, por ejemplo, una organización en derechos humanos y que esté buscando también el derecho hacia los animales o el tratar de eliminar la pesca en algún mar o de alguna especie en específico, etcétera. O sea, se tiene que tener coherencia en esta parte para que se tenga este reconocimiento internacional y sobre todo para que de acuerdo a este tipo de normativas y de coherencia en sus objetivos, pues entonces se pueda tener no solo un reconocimiento público, sino también la generación de estas propuestas que se realizan a través de estos objetivos en aterrizar dentro del marco regulatorio o la normativa ya en países que pueden ser miembros o no dentro de esta organización. Ahora bien, los organismos internacionales tienen muchas divisiones, no hay oficialmente una en específico, pero bueno, estas son como las generales con las que de manera más común se pueden identificar y entonces a partir de ahí saber de qué tipo de organismos internacionales estamos hablando. Aquí les voy a presentar como las más importantes o las principales que se manejan. Los organismos comerciales internacionales, como la Organización Mundial del Comercio, los organismos comerciales regionales, como la OCDE, los organismos comerciales en el marco de Naciones Unidas, todo lo que tiene que ver con las oficinas de trabajo de Naciones Unidas que tienen que ver relacionadas en este caso con comercio, o puede ser todo lo que se derive dentro de la ONU en general, ya relacionado a comercio, a bienestar, a niñez, etcétera. Y finalmente, los organismos internacionales conformados principalmente por empresas, como la Cámara de Comercio Internacional, por ejemplo, que la Cámara de Comercio Internacional seguramente ubican porque es justo quien realiza la consulta para la estructuración de los 5 terms cada 10 años y dependiendo de este tipo de consultas y de integración de acuerdo con sus miembros o con sus socios, es como se va regulando esta parte del comercio. No es que sean ellos quienes impongan y quienes después castiguen, sino que simplemente a través de ellos, entonces se puede hacer una consulta mucho más clara acerca de qué es lo que se está gestando dentro del comercio internacional y por qué se necesita realizar cambios o no dentro de los mismos 5 terms en este ejemplo. Ok, entonces principalmente los vamos a conocer dividido en dos. Unos que son las organizaciones internacionales públicas, que estas son las conformadas por estados o por naciones, países, que se comprometen a cooperar y adherir las líneas de la organización, adherir a las líneas de la organización a través de emisarios que hablan en su nombre frente a socios o asociados. Es decir, dentro de los países, estados, naciones, gobiernos, etcétera, como le quieran decir, que se están adhiriendo a estas organizaciones, siempre se va a tener una representación por parte de algún miembro que será designado de acuerdo a las normativas que establezca este organismo, y a través de eso tendrá representación para poder ser parte de los acuerdos que se generan o también para ser parte de la disrupción o de las diferencias que puedan existir entre el establecimiento de los lineamientos que ellos están marcando. Entonces, las características de las organizaciones internacionales públicas pueden ser asociación de estados, están formadas y gobernadas por gobiernos,
se crean mediante tratados entre países, se persiguen intereses comunes de los estados, tienen competencia propia, cuentan con voluntad autónoma y se organizan mediante un sistema de órganos. Es decir, ellos tienen ya un órgano judicial, un órgano legislativo, dependiendo del tipo de organización en el que esté, la conformación de los lineamientos bajo los que ellos trabajan obedece a órganos que ellos mismos establecen y a pesar de que se integran por países o por gobiernos, no necesariamente las conductas y los lineamientos bajo los que ellos se rigen tendrán que ser acordes a estos gobiernos. Simplemente que para darles este carácter de reconocimiento y de formalidad es porque se integran de acuerdo a estos estados o estas naciones, pero no necesariamente tiene que ser que todos siempre estén de acuerdo o que vayan con la forma de gobierno que ya está establecido en algún punto. Por ejemplo, ahora con el tema de los gobiernos de izquierda o los gobiernos de derecha, no necesariamente los organismos internacionales van de acuerdo con esto. Al contrario, lo que tratan es siempre de mantener un esquema neutral persiguiendo sus objetivos propios, que son los objetivos que se gestan a través de lo que todos los miembros establecen como fin último que están buscando de manera común. Entonces, si en algún punto este objetivo puede estar o puede contravenir con lo que tienen gestado en algún país en particular, pues no necesariamente va a estar de acuerdo con eso y va a tratar de imponer estos lineamientos o de forzar que el compromiso de cumplimiento se realice sin importar el tipo de gobierno que se tenga, ¿vale? Y ejemplos de estas organizaciones internacionales públicas, pues es la Organización de Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, obviamente, la Organización de Estados Americanos, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Mundial de la Salud, que ahora está tan presente en el devenir internacional de lo que vemos día a día, precisamente por este tema de la pandemia, pero que generalmente de todos estos organismos han ustedes escuchado, y aquí lo importante a rescatar es esto, ¿no? Que se trata de asociaciones de países o de estados. Aquí en algún punto dice, se crean mediante tratados entre países. Estos tratados no necesariamente son los tratados de libre comercio que vamos a abordar más adelante, sino simplemente es la forma en la que nosotros contratamos o nos adherimos a los compromisos, lineamientos y normativas que estos organismos proponen. Entonces, estos tratados son simplemente la forma de adhesión que generalmente se utiliza a nivel internacional para que cada uno de los países forme parte de ellos. Y como la ventaja que se tiene de participar y de ser miembro de cada una de estas organizaciones, pues generalmente tiene que ver con beneficios que puedan tener desde el simple punto de vista de saber que tú te vas a encontrar ahí con tus socios comerciales y entonces pueden generar diferentes oportunidades derivados de este tipo de reuniones o de información que se va gestando dentro de estos organismos internacionales, hasta beneficios que se tienen ya como dentro de la Organización Mundial del Comercio, se gestan ciertas normativas y ciertas facilidades dentro de los miembros que solamente gozan quienes forman parte de ellos. Entonces, esto sirve tanto para regular como para también facilitar dentro de los objetivos que estén. En el punto de comercio, bueno, pues tendrá que ver con eso, pero también, por ejemplo, en la Organización Internacional del Trabajo, pues tiene que ver con las prácticas laborales, las prácticas de contratación, las prácticas de el intercambio de talento que se puede desarrollar con base en cada uno de estos acuerdos que se van gestando. Y las ventajas entonces de formar parte de ello, pues es justo esto, ¿no? Que entonces tú automáticamente como país o como gobierno, pues entonces puedes hacer tuyas estas normativas o estos lineamientos y eso te ayuda a que entonces tus otros socios comerciales, tus otros socios de inversión, tus socios de investigación, etcétera, pues se fijen en que tú estás respetando este tema y entonces pueda derivarse en más oportunidades de crecimiento para ti como nación o como gobierno. Y el otro gran grupo de estos dos que les menciono serían las organizaciones internacionales privadas o las ONGs, que estas son como las clásicas que todo el mundo conoce y que por eso es importante diferenciarlas. Las ONGs no siempre son
todos los organismos internacionales, sino son solo una parte de estas. Estas no están conformadas por estados, sino por actores privados, agrupaciones sociales, que es como generalmente se les reconoce, organizaciones humanitarias o ecológicas sin fines de lucro, que actúan en distintas regiones como alternativa a los poderes estatales. Estas incluso pueden ser reconocidas como que en algunos puntos pueden contravenir directamente los lineamientos o los dictados que tenga cierto gobierno, y entonces por eso ellos no pueden formar parte de gobiernos como tal, como las otras organizaciones. Tienen que mantenerse siempre autónomos para poder tener esta actividad de manera libre sin tener que ser unidas o pensadas como que están dentro de algún tipo de gobierno. Entonces las características serían justo, no tiene ánimo de lucro, no está buscando en ningún punto el lucro o la ganancia, no son parte de ningún gobierno, son gobernados por ciudadanos, sus miembros persiguen una misión y visión común y se financian con ayudas de gobierno, eso sí, o con ONGs o empresas e individuos, por ejemplo, donaciones, etcétera. Y ejemplos de estos organismos no gubernamentales pues son Greenpeace, Save the Children, Care International, World Wildlife Fund, Médicos Sin Fronteras, la Cruz Roja, UNICEF, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿queda claro esta primera división de la que estamos platicando? Sí. Otra división que también podemos encontrar son los organismos que ya están creados con fines muy específicos. No solamente los organismos que están regionales, como estos que habíamos platicado, como la OCDE, como BID, como el OEA, que solamente pueden estar o pueden tener una aplicación directa dentro de la región en donde fueron constituidos y para ayudar a estos estados, a estos países, sino también hay como fines específicos en temas de la materia a la cual se dedican y que no son fines generales. Entonces, es importante identificar también este tipo de organizaciones o de organismos más bien, porque a partir de ahí es como nosotros podemos generar también vínculos que pueden beneficiarnos en crear nuevas relaciones comerciales o nuevas relaciones para investigación, para inversión, para desarrollo, para innovación, etcétera, que a lo mejor no son las mismas que tenemos con los otros tipos de organismos que son mucho más generales, ¿vale? Entonces, aquí les estoy poniendo solamente una serie de ejemplos que nos puede servir para este tema y que pueden identificar cómo estamos hablando específicamente de materia de agricultura, de trabajo, de educación, ciencia y cultura, de desarrollo. En esta parte, por ejemplo, entraría este tema de los derechos humanos, de los derechos de género, los derechos para la niñez, o sea que ya son fines mucho más específicos en donde generalmente se gestan oportunidades diferentes para los países, para los gobiernos, que pueden ser desde algo de aplicación directa para el beneficio y el bienestar de su población, o también, como lo hablábamos en el tema anterior de la cultura organizacional, también puede tener que ver con una estrategia de imagen, en donde al país le conviene ser reconocido como este gobierno que está buscando este tipo de enlaces, y no necesariamente es para bienestar propio, sino para ayudar a que este bienestar permee en otros países. Ok, entonces, en conclusión, se tratan los organismos internacionales de agrupaciones muy bien estructuradas, independientes de los estados en donde actúan, o sea, independientes de los estados en donde actúan y que persiguen diversos objetivos informativos, humanitarios, integracionistas, etcétera. Independientes, pero pueden formar parte de ellos, ¿vale? Como lo platicamos. Se encuentran sujetas al derecho público internacional, poseen capacidad jurídica y en algunos casos capacidad autónoma de obrar, dependiendo del tipo de objetivos que estén buscando. Las organizaciones internacionales pueden o no estar conformadas por diversos estados nacionales o pueden simplemente obrar como un organismo de mediación y cooperación. Se establecen mediante diversos tratados internacionales dotados de reconocimiento legal y formal. Esto también va moviéndose o va cambiando dependiendo del panorama internacional que podamos vivir en el momento. Por ejemplo, el tema de la ONU con los cascos azules, que son justo esta búsqueda de mediación y de paz dentro de los países que pueden estar en guerra, a veces son más desacreditados dependiendo del tipo de estrategias con las que hayan venido gestando sus actividades anteriores o si se les está relacionando mucho
con el tema de que generalmente son ciertos países los que aportan más para el tema del dinero, la financiación que ellos requieren para poder subsistir. El tema de, por ejemplo, Estados Unidos, que estuvo muy ligado a la ONU, sobre todo en el periodo de la Guerra Fría, en donde la OTAN, que es otra organización, estaba buscando como separar mucho más a las naciones que estaban a favor de Rusia y de toda la organización más en este sentido. Y entonces la ONU tenía un cierto desprestigio a nivel internacional por estar tan ligada a Estados Unidos. O lo que pasó también recientemente con el gobierno de Trump, en donde en algún punto Trump dijo que iba a suspender la financiación que realizaba hacia la Organización Mundial de la Salud porque creía que estaba actuando de manera injusta respecto al tema de la responsabilidad que podía tener China en el tema del COVID. Y dijo que iba a suspender. Al final ya no se supo si efectivamente lo suspendió y si lo suspendió por cuánto tiempo, porque bueno, en realidad fue ya unos meses, unos pocos meses antes de que empezara este tema de del cambio de gobierno y de la reelección que al final no pudo concretar, pero al final son este tipo de decisiones en los que también los organismos internacionales se ven inmiscuidos, porque al formar parte de la sociedad internacional, pues entonces inevitablemente se enfrentan o tienen un impacto respecto a este tipo de situaciones que vamos viviendo con el cambio de gobierno, con el cambio de mentalidad o de ideología que pueden sufrir las regiones o en general el mundo, ¿no? Como ahora que se está buscando o que se está viviendo una uniformidad mucho más respecto a lo que está buscando cada uno de los países debido a esto de la pandemia. Ahora bien, el tema de los organismos internacionales en realidad ayudó para gestar en un principio todo lo que nosotros venimos desarrollando después para el tema de los tratados de libre comercio. Si bien su creación y su origen son más o menos paralelos, los organismos internacionales sí empezaron desde mucho antes, y los tratados de libre comercio como los conocemos ahora fueron después de eso, pero en realidad ya en investigaciones de manera mucho más técnica, sí pueden decirse que empezaron de manera paralela y que desde que existen organismos internacionales también existen tratados de libre comercio. Pero para fines de lo que nosotros ahorita estamos revisando, lo vamos a ver como algo que fue subsecuente gracias a todas estas alianzas y estos acuerdos que se fueron gestando entre países, como se fue dando también este tema de la creación y la firma de tratados de libre comercio. Entonces, como aquí lo establece, en general todo se desarrolló gracias a este tema que existía del exceso de controles, el exigir el pago de impuestos altos, que lo habían venido implementando diversos gobiernos de manera más o menos estricta a lo largo de todo el mundo. Y esto principalmente se debía a una protección que querían hacer a su industria. Todavía existe, pero bueno, antes era como mucho más amplio y más, se tenía menos control respecto a la forma de implementarse y qué tan justo podría ser respecto al resto de países que querían también realizar algún tipo de intercambio comercial con estos países. Entonces, por eso fue que empezaron a buscar herramientas para poder desarrollar mecanismos en donde los países que tenían estas políticas proteccionistas pues se sintieran cómodos con la apertura de sus fronteras para el tema del intercambio comercial, pero también existieran normas, existieran reglas que tendrían que cumplirse y que además de otorgar derechos, pues también implicarán responsabilidades u obligaciones a las partes contratantes para que también se tratara o se buscara un comercio justo. Entonces, gracias a eso, bueno, se llegaron a los acuerdos más comunes para la liberación de aranceles y restricciones, que son los acuerdos de libre comercio. Estos, como les digo aquí, hay un poquito de historia, han existido prácticamente desde 1960, que fue como la primera, el primer registro que se tiene de esto, una vez más, como les digo, como se tienen actualmente o como se conocen actualmente los tratados y los acuerdos, porque si nos vamos a la historia de manera mucho menos ortodoxa, pues podemos decir que desde el principio de los tiempos hay tratados y acuerdos entre
naciones entre países, entre regiones, hasta antes de la conformación misma de cómo actualmente nosotros tenemos geográficamente o políticamente identificado cada uno de los países. Pero bueno, hablando técnicamente ya de los tratados y acuerdos, el primero que se reconoce es el Tratado de Montevideo en 1960, que creó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, que después en 1980 pasó a ser o a cambiar de nombre para llamarse Asociación Latinoamericana de Integración. Después hubo otro acuerdo entre Australia y Nueva Zelanda, que eso es mucho más regional por la cercanía que se tenían entre estas dos naciones, y el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos e Israel, entre Estados Unidos y Canadá, y entre Estados Unidos, Canadá y México en 1994, que es como el más famoso, al menos para nosotros en nuestra región, pero bueno, solamente como ejemplos de cómo se fue gestando esta nueva forma de integración. Entonces, ¿cómo lo vamos a entender el tema de los tratados específicamente para México? Bueno, como concepto podemos encontrar que es un convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y uno o varios sujetos de derecho internacional público, ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante el cual los Estados Unidos mexicanos asumen compromisos. Aquí un tema importante es, tiene que ser entre otro sujeto de derecho internacional público, que, por ejemplo, me viene a la mente el tema que nosotros revisamos recientemente acerca de Kosovo y de este reconocimiento que todavía no se tenía por parte de todos los países. Entonces, por ejemplo, en ese punto, pues no podríamos celebrar este tipo de instrumentos jurídicos con Kosovo o con cualquier otro país, o a lo mejor con un país en donde existe una región que se está queriendo separar y que no es reconocida por el resto de la sociedad internacional, ahí tampoco podrían ejercerse. Entonces tiene que ser un sujeto de derecho internacional público, que eso habla de un reconocimiento internacional de acuerdo a lo que se entiende como Estado-nación. Y bueno, todo este tema de los tratados internacionales para México recae en el artículo 76 de la Constitución, en donde se le otorga el poder al Senado para que apruebe los tratados internacionales o los acuerdos internacionales de los que México busca formar parte. Por eso, nosotros generalmente escuchamos cuando se hace la firma de algún tratado o acuerdo que está pendiente de ratificación o que ya fue ratificado, porque hay una misión, un equipo que se encarga de ir a hacer la negociación, desarrollar toda la estrategia, eh, elaborar el documento como tal de tratado y después eso se entrega al Senado y es el Senado el que evalúa, revisa y finalmente confirma que México como Estado-nación puede formar parte de ese tratado. Entonces, aquí también es importante identificar que justo nosotros hablamos de tratados de libre comercio, pero no necesariamente todos se tratan de tratados. Hay diferentes niveles que nosotros podemos identificar para la creación o asociación de diferentes estados o materias en donde los países deseen formar algún intercambio o algún beneficio respecto a esto. Entonces, estos son como los más importantes. Existen un par de escalones más, pero que ya son un poco más regionales. Esto es lo que a nivel internacional se reconoce como los niveles de integración. Y vámonos por el primero, el de más bajo, que es la Asociación de Libre Comercio, que en este simplemente se eliminan aranceles entre los miembros a través de un periodo de degradación o desgravación, pero cada uno mantiene sus propias relaciones con los países que no son socios. Es decir, se pueden identificar fracciones arancelarias por las cuales se va a llevar a cabo beneficios de desregulación o de simplemente eliminar por completo los impuestos para el intercambio comercial entre estas fracciones, pero no se les va a obligar, castigar o invitar a que tengan también comercio entre otros países, a lo mejor relacionadas con la región o no. Eso solamente es entre esos dos países, son los países firmantes y entre las fracciones arancelarias que se haga, que también eso es importante porque en los tratados de libre comercio, que son mucho más amplios, también se habla ya de sectores completos en donde se tienen que hablar de la desgravación de ellos. Y también otro punto importante es la forma en la que se va gestando este calendario de desgravación, en donde se atiende también a planes nacionales, en donde
se pueden identificar, bueno, va a haber vamos a llegar de aquí a 10 años al impuesto cero para electrónicos. Y entonces yo como gobierno sé que tengo que implementar entonces políticas para reforzar la infraestructura, para tener mejores especialización respecto a este sector en mi país, para que en el momento en el que de aquí a 10 años se dé esa desgravación total, no haya una afectación tan grande respecto a mi producción nacional en este sector, ¿vale? Por eso es que se fijan estas fechas. Después, el segundo escalón es la unión aduanera, en donde establece que, además de la ausencia de barreras de comercio entre los socios, se establece una serie de regulaciones comerciales comunes, incluyendo aranceles respecto a los países que no son miembros. Y como ejemplo, antes existía el grupo Benelux, que era de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Antes de que formaran parte de la Comunidad Económica Europea, estos países tenían ciertos beneficios arancelarios adicionales a los que ya tenían cuando estaban formando parte de una asociación dentro de libre comercio dentro de Europa. Entonces es como una doble desgravación a las que pueden adquirir o generarse gracias a la identificación de oportunidades regionales que pueden darse en ese punto, en este caso, por ejemplo, por la cercanía geográfica que se tenía, o también se puede dar porque identifican que hay una cadena de suministro que se ve beneficiada si se llegan a este tipo de acuerdos, ¿vale? Entonces aquí ya hablamos de una unión aduanera. Luego el mercado común, que además de la política de comercio exterior y la falta de barreras arancelarias, también se habla acerca del libre movimiento de capital y de trabajo. Esto ya puede ser el tema de las inversiones, las fusiones, las adquisiciones de empresas entre estos países o los países miembros y todo el tema del trabajo, de la migración para trabajo, que puede haber el libre movimiento de personas y qué tipo de beneficios se pueden gestar a través de esta firma del mercado común. Y finalmente, la integración total, que aparte de las características del mercado común, se integran las políticas monetarias y legales de los países asociados, que bueno, el mejor ejemplo siempre va a ser la Unión Europea, que también, como ya hemos visto, pueden o no ser como ventajas y desventajas respecto a esto, ¿no? O sea, cuando nosotros estudiamos esta parte, generalmente siempre se habla como un ideal y justo eso, ¿no? Se idealiza el tema de la integración total y no necesariamente es 100% bueno para todos o ofrece ventajas 100% para todos los países miembros, sino que puede ser, pues, en algunos casos benéfico, en otros casos no, y también por eso la importancia de esta parte que revisábamos de tener una representación y saber que se está buscando, sí, fines comunes, pero también sin la afectación a fines particulares que se pueden identificar, ¿no? Como el tema del Brexit. Entonces, para México, bueno, ¿qué pasa con México? México cuenta con una red de 13 tratados de libre comercio con 46 países, 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones, que estos son los famosos APRIs, que esto, por ejemplo, entraría como en las asociaciones de libre comercio, y 9 acuerdos de alcance limitado, acuerdos de complementación económica y acuerdos de alcance parcial, en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, que esto es justo esta parte de ya formamos parte de la LADI, pero además tenemos acuerdos de complementación con algunos países, en este caso con 9, ¿vale? Y les estoy dejando aquí un par de ligas, si les interesa. Aquí es donde pueden identificar exactamente con qué países tenemos acuerdos, con qué países y con qué países qué tipo de acuerdos tenemos. Si es un acuerdo a lo mejor solamente cultural, en donde nosotros gestamos que se puedan hacer intercambios culturales, que se puedan traer, por ejemplo, exposiciones completas para que vengan a los museos, o que se puedan hacer intercambios, por ejemplo, de grupos que quieran ir a enseñar cómo son nuestras tradiciones a nivel de folclore, de danza, de gastronomía, etcétera, y también traer desde otros países ese tipo de manifestación o de actividad o de espectáculo incluso. Y los tratados de comercio como tal, los tratados de inversión, los tratados de investigación, etcétera. Hay cualquier tipo de acuerdos y en estas ligas es donde ustedes pueden encontrar este tipo de información.
Y bueno, también les quiero dejar este plan, este mapa, perdón, que es de la Secretaría de Economía, también es como de los más comunes que ustedes van a encontrar para tener como una línea de tiempo de cómo se ha venido gestando la relación de México con otros países y la integración que está buscando para poder desarrollar oportunidades comerciales en cada una de las regiones del mundo. Aquí es importante mencionar que uno de los países con los que recientemente estamos firmando un acuerdo es con el Reino Unido, justo por este tema del Brexit, en donde salió de la Unión Europea y entonces todas las relaciones que nosotros ya teníamos desarrolladas con el Reino Unido, que obedecían desde temas de comercio como tal, arancelario, pero también temas de inversión, de adquisición o de fusión de empresas, del desarrollo de empresas dentro del Reino Unido, del territorio, de el intercambio de estudiantes, etcétera. Había muchos temas que estaban ya relacionados con Reino Unido gracias al acuerdo de la Unión Europea que tenía firmado con México y que a su salida de este tratado, pues entonces tendríamos que buscar cómo solventar este tipo de beneficios y actualmente se encuentra en ratificación justo en esta parte que como mencionaba, dentro del Senado, en donde se está revisando y se está haciendo como las últimas revisiones para saber si finalmente ya se firma y podemos decir que tenemos un nuevo tratado, que ya de manera extraoficial ya está marcado en esta parte de los 13 tratados, porque generalmente siempre eran 12, ahora ya se está incluyendo aquí en la parte de 13, pero oficialmente pues todavía falta su ratificación, que ya más bien es un tema burocrático porque a lo largo de las negociaciones pues siempre se va acompañando con la confirmación o la aceptación de parte de los representantes del Senado que están viendo que no se contraponga a a ningún otro tema que pueda afectar a nuestro país. Y como en este punto era ya algo que se estaba desprendiendo de un tratado que ya existía con la Unión Europea, en donde pues tampoco se podía hacer como grandes cambios, pues también por eso fue más rápido realizar esta negociación. Ahora bien, justo el objetivo del Reino Unido para separarse, o uno de las principales quejas que tenía al formar parte de esta integración que tenían en la Unión Europea, era que ellos no habían querido otorgar tantos beneficios a tantos países como se tenía al formar parte de la Unión Europea. Y justo la separación obedecía a tratar de ahora ellos de manera individual llegar a acuerdos diferentes con cada uno de los países en donde ellos creían que se veían más afectados que beneficiados, en algunos casos por temas arancelarios, en algunos casos por temas de normativas, por temas laborales, etcétera. Entonces también no es descabellado pensar que ahora que Reino Unido está firmando con muchos países sus acuerdos, pues haya también modificaciones, a lo mejor no tan sustanciales, porque tampoco a ellos les conviene eliminar 100% oportunidades comerciales o intercambio comercial con ningún país con el que ya se tenía, pero lo que pueden hacer, por ejemplo, es ampliar estos plazos de desgravación que platicábamos, en donde ya a lo mejor en 2 años o en un año ya tendrían que eliminar por completo los aranceles y si Reino Unido siente que no está listo, pues entonces ahora con esta nueva etapa que está viviendo, pueden ampliar estos plazos y crear nuevas estrategias para que sea mucho mejor la llegada de esta desgravación a lo que ellos pueden considerar como algo que pueda afectar su producción nacional o su mercado, simplemente su mercado como tal. Entonces, aquí es donde aterrizamos finalmente. ¿Por qué para este punto de estrategia administrativa internacional nos interesa saber qué tiene que ver con los organismos internacionales y con los tratados internacionales? Como estrategia global, nosotros tenemos que identificar que el conocer qué tipo de organismos internacionales se pueden de los cuales podemos echar mano de acuerdo a las materias en las que nosotros estamos desarrollándonos por el tipo de industria, por el tipo de producto, por el tipo de servicio, etcétera, en el que formamos parte, ya sea dentro de una empresa o dentro de una compañía o en una organización sin fines de lucro, pues saber qué tipo de puentes, qué tipo de alternativas, qué tipo de oportunidades potenciales nos ofrecen respecto a este tipo de cosas, que pueden ser desde beneficios, como en este tema, beneficios arancelarios, beneficios de intercambio, intercambio de conocimiento, intercambio de tecnología, no necesariamente comercial,
o también financiamiento. Todos estos organismos internacionales que están buscando ayudar a contribuir al bienestar o al desarrollo de la región en algunos puntos de toda América Latina y en otros puntos de América Latina y alguna otra región adicional, pues desde ahí también se pueden gestar financiamiento que nosotros como tomadores de decisión internacional podemos aprovechar para el desarrollo de nuestra estrategia. Entonces, por eso estoy poniendo aquí como ejemplos el diseño de una expansión. Si hay una organización, una empresa que está buscando internacionalizarse, pues a qué mercados le conviene más realizar sus primeras exportaciones o de qué mercados le conviene elegir a sus nuevos proveedores. Este tema que hablábamos hace unos momentos en donde ya no necesariamente los proveedores o incluso los mismos empleados tienen que estar en la cercanía o en la misma localidad en donde está ubicada la empresa, sino que puede ser en cualquier otro país. Bueno, pues el conocimiento de los beneficios o las facilidades que otorgan tanto organismos internacionales como los tratados les va a servir para diseñar esta expansión de manera mucho más estratégica y saber que realmente van a poder aprovechar todos estos beneficios. Las fusiones, si se permiten, si no se permiten en ese país, y gracias a acuerdos o a tratados o al desarrollo o a la integración de estos organismos, podemos nosotros tener alguna ventaja adicional. El registro de patentes. En algunos casos, cuando tú vas a registrar una patente sobre una innovación o sobre un nuevo desarrollo de producto que está gestándose dentro de tu país, tienes que identificar en qué países también quieres hacer este registro de patentes y eso generalmente es muy caro, entonces no lo puedes hacer como de, bueno, ya hago para todo el mundo, porque generalmente tiene que ver con una cantidad desproporcional de dinero. Entonces, parte de lo que nos ayuda el conocimiento de estos acuerdos o tratados es también identificar en qué países, al registrarlo en uno solo, pues ya tiene impacto en otros más, o en qué países, por ser parte de la región, simplemente con que tú lleves el registro de otro país o que sepas que se registró en tu propio país en algún año, ellos te lo van a respetar y forma parte de acuerdos que tú tengas con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, etcétera, ¿vale? Por eso también es parte de esta estrategia. Liliana, ¿levantaste la mano? Sí, maestra. Esto de lo de la patente entraría, por ejemplo, en el entregable que viene en la de marco legal, creo. ¿Entra entre los marcos de instrumentos jurídicos o algo así? Sí, puede entrar ahí o también puede entrar en el tema de organismos. Ajá. Ok. Ok. Sí. Y, por ejemplo, planificar lanzamientos, lo mismo, ¿no? Si ustedes saben en qué países ya tenemos un acuerdo y entonces al exportar ese producto nos va a llegar más barato y vamos a poder incluso ser una ventaja competitiva respecto a las otras empresas que pueden manejar el mismo producto o servicio, pues también ahí implica la planeación de los lanzamientos. O simplemente el ampliar mercados, hacia qué región. Si esa región tenemos algún tipo de acuerdo, si formamos parte de alguna organización en la que nos va a ayudar a saber qué tipo de regulaciones hay que cumplir, a tener mucho más visión acerca de todo lo que tiene que ver con el macroentorno que ubica en estos mercados. Bueno, pues a partir de esta información es que nosotros podemos ampliar este tema, ¿vale? Entonces, ahora dentro de Moodle ustedes van a encontrar un cuestionario. Aquí principalmente mi intención, chicos, es no saturarlos con información acerca de, ahora vamos a revisar tratado por tratado y vamos a identificar en qué fecha se firmó y luego los acuerdos y qué tipo de acuerdos existen, porque eso ya es información mucho más específica que seguramente va a ser más fácil identificar, por ejemplo, en el caso de su rúbrica, cuando estemos hablando ya de una industria en particular, de un país en particular, de un caso en particular, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo en forma de cuestionario en donde también sea más fácil como allegarnos de cierta información en la que podamos contestar esto y lo que yo estoy resaltando ahí pues son como siempre los datos más importantes, pero eso no quiere decir que sean los únicos y que seguramente ustedes van a encontrar mucha información adicional en el momento en el que requieran conocer este tipo de planteamientos para el desarrollo de la estrategia que están tratando de crear o para la revisión del caso que están haciendo, etcétera. Entonces, en esta parte vamos a terminar el tema con lo que vimos de la rúbrica.
un poco también ligado al comentario que hizo ahora Liliana, justo el punto de la rúbrica 3 en esta parte de los temas, los últimos temas que estamos viendo es, para marco jurídico, lo que ustedes pueden hacer, que no es limitativo, como siempre lo digo, porque generalmente los casos que ustedes tienen pues son mucho más específicos, tienen más información, ya tienen la investigación mucho más desarrollada de lo que yo puedo conocer en esta parte, entonces tómelo como referencia, pero no como algo que tiene que ser directamente así. De acuerdo a marco jurídico es qué tipo de leyes ustedes identifican que le pueden aplicar al caso que están haciendo. Tomen como referencia lo que nos platicó la maestra Berenice, ahora que vino a hablar de marco normativo en negocios internacionales, para saber, bueno, que existe la ley de impuestos y la ley de impuestos generales para la importación y exportación, que existen reglamentos, que existen normas, que existen certificaciones, que existen reglamentaciones, etcétera. Bueno, si ustedes identifican que alguna de estos temas le puede aplicar a su caso, pues este es el tema del marco normativo. Váyanse de lo más particular que puedan encontrar, la ley específica de certificación sanitaria para el intercambio de especies en peligro de extinción, ¿no? Eso sería como lo más específico de acuerdo al caso que ustedes están investigando. Si no encuentran algo específico, entonces vayan yendo a lo más general, hasta que, bueno, por ejemplo, en el caso de México, pues lo más general sería la Constitución, bajo el cual es un marco normativo en el que todos se rigen en la nación, no importa qué tipo de información, qué tipo de industria, qué tipo de producto, incluso como ciudadanos nos regimos. Entonces eso sería como lo más general. O el Código Fiscal de la Federación, bueno, sabemos que todas las empresas en México tienen que cumplir con los reglamentos que ahí vienen identificados. Entonces eso sería lo más general. Lo recomendable es que ubiquen lo más particular, porque realmente ahí es donde pueden ustedes evaluar mejor las estrategias de lo que estamos buscando en esta rúbrica 3 para su caso. Denme un segundo que tengo a alguien en el chat. No sabía que tenía muy poco espacio. Me están diciendo que tiene poco espacio el cuestionario para contestar. Ahorita lo reviso. Entonces, según yo, puse caja de texto, que es como lo más amplio, pero ahorita reviso para ver el tema de hacerlo más amplio, ¿vale? Ok, entonces, el segundo tema de la rúbrica sería el tema de los organismos y de los tratados, que es justo lo que acabamos de ver. Entonces, mismo ejemplo, si ustedes identifican dentro de su caso que hay un intercambio entre el país en donde se desarrolla su caso y otro país, y saben que dentro de esos dos países existe algún tratado, algún acuerdo, etcétera, bueno, esa es la parte que tienen que identificar y establecer dentro de su trabajo. Puede ser que no necesariamente sea que específicamente la empresa tenga un acuerdo o un tratado con otro país, sino el país en donde tiene origen la empresa o en donde tiene origen el caso, porque a lo mejor la empresa es de Estados Unidos, pero el caso que ustedes están revisando es de Japón. Y entonces pueden identificar si dentro de Japón hay algún otro intercambio comercial y entonces saber si a partir de ahí se pueden identificar organismos o tratados. En organismos, pues todos los que ya mencionamos, ¿no? Lo mismo, váyanse de lo más particular y específico que encuentren, dependiendo de su caso. Si su caso tiene que ver específicamente con un acuerdo, me acuerdo, por ejemplo, de uno de los casos en donde había un acuerdo aeroespacial para la investigación y desarrollo de tal cosa. Ahí ya están esta parte de los organismos o de los acuerdos justo desarrollándose y es algo muy específico. Si hay un acuerdo específico acerca del intercambio de temas agrícolas, del intercambio de investigación de académicos, del intercambio de juguetes, va a haber como temas mucho más específicos y la idea es que sean esas las que ustedes ubiquen para su rúbrica o para su entregable. Y ya en la medida en la que no encuentren, bueno, pues vayan haciéndolo más amplio, ¿vale? Pero la investigación, el trabajo de investigación tendría que ser sobre lo más específico, ¿vale? Entonces hagan un esfuerzo por encontrar eso porque será parte de lo que se califique. Si yo sé que existe un tratado o un acuerdo específico para el caso y no lo ponen porque por las prisas, entonces pusieron uno que es mucho más general, pues entonces eso va a mermar dentro de la calificación que ustedes tengan en este punto, ¿ok? ¿Queda claro, chicos, esta parte de la rúbrica y de cómo asentar o aplicar estos temas que estamos viendo en el trabajo que van a entregar?
Sí, profesora. Muy bien, chicos. Pues entonces, si no hay una duda